Si yo fuese un emprendedor que estuviese ahora en esa fase de buscar inversión, ¿qué necesito saber que nadie me cuenta para conseguirla? Todos los fondos de inversión deben tener una tesis de inversión. Están en las páginas web de los reguladores financieros. Vas a la CMV, descargas su folleto informativo, subes a ChatGPT su folleto informativo y tu deck y dices, dime puntos de conexión. Si tú luego presentas esas cosas al fondo, pues se te va a ver, es mucho mejor y nadie lo hace. ¿Cuáles son esos criterios que un fondo tiene en cuenta para decidir si invierte en una empresa o no invierte en una empresa? Voy a dar un pequeño truco. Tom Horsey, uno de los inversores más influyentes de España, con más de 80 startups en su cartera y creador de fondos que marcan tendencia en Europa. Hoy te revela cómo piensa un inversor antes de apostar por tu empresa. ¿Dónde encuentran los inversores? El referente de una base de datos. Buscas empresas que tienen sinergias con la tuya y miras quién ha invertido en esas empresas. Un inversor, y sobre todo en etapas tempranas, trae tres Cs: capital, contactos y conocimiento. Los contactos y los conocimientos son mucho más importantes. Tengo un caso de una participada donde ya está vendiendo bastante bien y estamos trabajando en abrirle una oportunidad de inversión que aumentaría su facturación en 750.000 euros mensuales, más que triplicaría la empresa. Pues si nosotros conseguimos eso, ¿qué ha sido más importante para ellos? ¿Nuestro capital o nuestro contacto? Las oportunidades de negocio tienen un tiempo limitado. Estás creciendo en 10% mensual. ¿Vale? Tienes con inversión una capacidad de crecer a un 30% mensual. Entonces, ¿qué prefieres? ¿En 18 meses tener 100 o tener 420? Imagina tener en tus manos todos estos libros de los expertos que han pasado por este podcast. Obtendrás conocimiento real, estrategias probadas y claves que podrán transformar tu forma de ganar, de ahorrar, de invertir y proteger tu dinero. La mejor parte, que puedes conseguirlo completamente gratis. Cuando consigamos los 10.000 suscriptores, vamos a sortear este pack exclusivo con los libros de los autores que han pasado por este podcast. Participar es muy sencillo, únicamente tienes que darle al botón de suscribir y automáticamente entrarás en el sorteo. Así que, darle al botón de suscribir y prepárate, que comienza el episodio. Tom, hay una estadística que es bastante demoledora y dice que el 90% de las startups suelen fracasar en los 3 años de vida. ¿Qué tienen en común ese 10% restante que sobrevive y que suele hacerlo vía inversión? Bueno, si vía inversión o no, esto es secundario, ¿no? De hecho, el mejor dinero es de un cliente que te paga, no de un inversor, ¿no? Algo así menos aleo. Realmente lo que tienen en común es capacidad de ejecución. Que sean capaces de ejecutar bien. Punto. Es decir, si tú eres capaz de ejecutar bien, te va a salir bien, seguro. Tienes como el 90% del trabajo hecho, ¿no? O un 80% del trabajo. Bueno, en este caso, como has utilizado el 90%, pues tienes el 90% del trabajo hecho. Pero eso es lo fundamental. Luego hay más pequeños detalles que significa que tu éxito puede ser mayor o menor. Pero lo principal es hacer que pasen las cosas, ¿no? Vale, si yo fuese un emprendedor que estuviese ahora mismo en esa fase de buscar inversión, ¿qué necesito saber que nadie me cuenta para conseguirla? Sí, esta pregunta lo vi y estaba pensando qué cosas decir que nadie te dice. Entonces voy a dar un pequeño truco, ¿vale? Que es más para fondos de inversión, bueno, es realmente más bien para fondos de inversión que business angels o family offices, ¿vale? Y es que todos los fondos de inversión deben tener una tesis de inversión, ¿vale? Establecido, fijado, que es en lo cual han invertido, digamos, sus inversores, ¿vale? Tú le presentas, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Y eso es tu tesis de inversión. Esas tesis de inversión son públicas. Están en las páginas web de los reguladores financieros, ¿vale? Folleto informativo es lo que se llama. Si tú vas a la CMV, estás a punto de hablar con un fondo de inversión, vas a la CMV, descargas
su folleto informativo, Sí. subes a ChatGPT su folleto informativo y tu deck Sí. y dices, dime puntos de conexión y cuáles puedo ir. Luego puedes tener una conversación en ChatGPT y ir desarrollando eso, ¿no? Pero de inmediato te va a decir puntos de conexión. Si tú luego presentas esas cosas al fondo, Sí. pues entonces te va a ver en mucho mejor, porque estás cumpliendo lo que es su propia tesis de inversión. No es nada difícil, tarda minutos como mucho, Sí. y nadie lo hace. Joder, no me esperaba que saliera tan rápido la palabra inteligencia artificial. Bueno, vale. Lo utilizamos mucho. Claro, claro, y es una idea buenísima. La verdad que no me lo esperaba, no me esperaba ese consejo. Vamos a ver, de forma introductoria en este episodio, pues un poco qué es la inversión y demás, ¿no? Para que cualquier persona que no entienda mucho, pues por lo menos entre en materia y luego nos vas a dar todos esos trucos para que cualquier persona o inversor o emprendedor que necesite de inversión la consiga. Entonces, en este primer bloque te voy a hacer esta primera pregunta y es, ¿qué es un fondo de inversión y en qué se caracteriza? Vale. Un fondo de inversión no es más realmente que una empresa normal, en nuestro caso son sociedades anónimas, con unos inversores, pero con solo un objetivo, ¿vale? Okay. Que eso es invertir en activos, ¿no? En los activos que encajan con la tesis de inversión que acabo de decir. No es ni más ni menos que eso. Ahora, hay fondos regulados y fondos no regulados. Vale. En principio, todos los fondos deberían ser regulados, ¿no? Y eso simplemente quiere decir que el regulador financiero, en el caso de España, la CNMV, controla, digamos, lo que hace el fondo de inversión para asegurar que está cumpliendo con lo que ha dicho que va a hacer, ¿vale? Digamos que si fueses emprendedor, ¿te fijarías en uno que estuviera regulado en contraprestación de uno que no está regulado? Pues mira, los fondos regulados suelen ser fondos que tienen muchos inversores. Sí. Tienen que ser, si tú tienes múltiples inversores en un fondo, en principio te tiene que regular, ¿no? Vale. No sé exactamente dónde está el límite, creo que está un poco gris, pero cuando tú tienes muchos inversores, deberías montar una SA y deberías tener regulado. Si es algo no regulado, suele ser un family office, es decir, que suele ser unos inversores particulares, sí, en este caso una familia, que invierte normalmente a través de una SL, o a través de un vehículo regulado también lo pueden hacer, ¿no? Si es no regulado, suelen ser pequeñas agrupaciones de business angels que invierten juntos, vale, con una SL, que no sé exactamente, tú eres el abogado, sí, pero no sé exactamente dónde está el punto gris y en qué momento se debe regular, ¿no? Pero a grandes rasgos podemos decir regulado, muchos inversores, no regulado, family office, muy pocos inversores, ¿no? Entonces, en nuestro caso, perdona, es una pregunta muy larga, una respuesta muy larga a la pregunta, pero en nuestro caso, que no somos una caja negra para nuestros inversores, okay, es decir, que le presentamos todos los informes de las empresas, todas las actualizaciones de información financiera, de métricas y tal. Es decir, que damos mucho más información que lo que la regulación nos exige, ¿no? Y queremos involucrar a nuestros inversores en nuestra actividad hasta el nivel que quieran, ¿no? En nuestro caso, es positivo que invertimos en una empresa porque tenemos 92 inversores, tenemos 82 inversores, traemos 82 aliados. Okay. ¿Vale? Porque todos estos sabrán lo que está haciendo la empresa y en un momento dado le pueden ayudar, porque indirectamente son inversores. Claro. Bueno, son socios indirectos, sí. Nosotros somos el socio, digamos, directo, sí, y ellos son socios indirectos. Ahora, en uno no regulado, que digo, vamos a coger el ejemplo de un family office, puede tener la ventaja donde también se quieren involucrar, sí, pero en principio no serán 82 personas, claro, involucrándose, pero sí que tiene una ventaja adicional a esto,
que es que sus horizontes de inversión Sí. pueden ser de más largo plazo que de un fondo regulado. Un fondo regulado, en principio, tiene normalmente unos años de inversión, Sí. que suelen ser 5, y unos años de desinversión, que suelen ser 5, ¿no? Luego lo puedes ampliar y hay gente que hace menos años de inversión y más años de desinversión. Vale. Pero eso quiere decir que durante unos años estás enfocado 100% en invertir y durante unos años estás 100% enfocado en desinvertir. Eso pone, digamos, un límite al tiempo, claro, al horizonte temporal que puede ser inversor. Por lo cual, si estás en una empresa, imagina, Deep Tech de salud, que necesitas 8 años para hacer todos los estudios clínicos y tal, claro, ensayos clínicos, y luego sales al mercado, pues en 10 años no estás todavía en momento para aprender, ¿no? Claro. Y en Family Office no tiene esa limitación. Entonces, bueno, hay ventajas y desventajas, como toda la vida, de cada cosa. Sí, yo creo que lo has explicado perfectamente. Vale, bueno. Siento que han sido muchas palabras. No, pero claro que es un tema que solo daría para un solo capítulo. Eso también entonces, es verdad. Claro, de forma introductoria me parece bien para que la gente vea esa diferencia, ¿no? De cuál está regulado, cuál no, el Family Office y el fondo, ¿no? Entonces, sí, ¿cuáles son esos criterios que un fondo tiene en cuenta para decidir si invierte en una empresa o no invierte en una empresa? Pues mira, lo que he hablado de la tesis de inversión, al final la tesis de inversión normalmente incluye pues en qué etapa, en qué sectores, con qué valoración máxima, con qué ticket inicial de inversión, cuánto de follow-on, qué porcentaje óptimo tienes que tener en la inversión, qué geografía. Es decir, hay muchas cosas que están metidas, digamos, en ese folleto informativo. Sí. Luego, más allá de esos criterios que son muy objetivos, y cuando digo objetivos es un poco binario, ¿no? Sí o no, cumple o no cumple, ¿no? Luego tienes muchos datos que no son tan objetivos, ¿no? Claro. Pero lo principal en este caso es, vuelvo a decir, es la capacidad de ejecución del equipo. Si el equipo demuestra capacidad de ejecución, es más interesante para un fondo. Si no ha demostrado esa capacidad, es muy difícil. Vale, me estás dando un tip que luego te preguntaré, vale, y lo vamos a desarrollar porque me parece muy interesante lo que estás comentando. Pero, ¿cuándo consideras que es ese momento oportuno en el que un emprendedor tiene que salir a buscar inversión? Bueno, como he dicho, la inversión al final es... quizás no siempre es lo más óptimo para una empresa, ¿vale? Vale. Hay distintos tipos de inversor. Hay inversores que aportan más que el dinero y inversores que solo aportan dinero, ¿no? Y si aportan más que el dinero, pues entonces en principio son más interesantes que los que solo aportan dinero. Pero lo mejor normalmente es un cliente que te paga, ¿no? Porque un cliente que te paga quiere decir que tu servicio funciona, que hay una validación comercial, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Entonces, ¿en qué caso deberías contemplar levantar financiación? Realmente es si necesitas más tiempo para llegar al mercado, es decir, que tu solución, si tú montas un e-commerce, sí, tú puedes montar un e-commerce y vender en el mismo día. Claro. ¿No? Montas en Shopify un plugin y tal, y montas tu e-commerce, lo subes y por eso están vendiendo el primer día, ¿no? Lo distribuyes por WhatsApp a tus amigos, a tus redes sociales y ya está vendiendo. Si tú montas, como te digo, una solución, una nueva fármaco, sí, vas a tardar mucho tiempo. Claro. Entonces, para darte ese tiempo necesitas acceso a capital, ¿vale? Entonces, ese es un ejemplo. El segundo, que es más común, porque la mayoría de las empresas no son tan deep tech en general, el siguiente caso sería cuando tu llegada al mercado, sí, te gana más que lo que pierdes con la inversión, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Esto es algo que hablo mucho con los founders porque muchas veces la gente no hace este cálculo, ¿vale? Sí. Pero imagina que tú estás en una empresa que, y para empezar, las oportunidades de negocio tienen un tiempo limitado.
aunque tú crees que no, siempre tiene un momento limitado, ¿vale? Yo siempre en mis propias empresas, que hemos lanzado muchos proyectos, siempre he dicho que al final son como olas, ¿no? Tú sales con tu tabla de surf y estás ahí en el mar y estás esperando que te llegue una ola, ¿vale? La ola tiene un inicio y un fin. Tú coges la ola, se acaba y vuelves a salir fuera, ¿no? Porque siempre tiene un fin. Cuando llega a la playa, ya ha terminado, ¿no? Entonces, si tú tienes un tiempo limitado, una ventana de oportunidad limitada, quieres aprovecharlo al máximo, ¿vale? Entonces, eso te mete cierta presión para ir más rápido que la competencia. Eso, pero a nivel matemático, el momento cuando tiene sentido en invertir, como te digo, es cuando te ingresa más de lo que te cuesta. Entonces, te doy un ejemplo. Tiene una oportunidad, estás creciendo en 10% mensual. ¿Vale? Tienes con inversión una capacidad de crecer a un 30% mensual. ¿Vale? Y quizás tu dilución con esa inversión, imagina, tú levantas una ronda de inversión y buscas dinero para 18 meses. Eso suele ser como el horizonte temporal mágico, ¿no? Que los inversores buscan. Entonces, imagina que necesites 180.000 euros, ¿vale? 10.000 euros al mes durante 18 meses. Pero en esos 18 meses, a raíz de esos 10.000 euros, vas a crecer un 30 en vez de un 10. Uh-huh. Un 20% en compuesto en 18 meses te da, qué sé, ¿cuánto? 6 veces. Claro. Más o menos, 5 veces, 6 veces el de crecimiento. Por lo cual terminas 6 veces más grande de lo que serías al principio. Por lo cual, si tú tienes 100% de la empresa al principio y te diluyes hasta un 30% de la empresa, que es mucho, ¿no? Sí. Tendrías el 70%. ¿Vale? Al final de ese periodo, tienes 420, 6 veces 70, ¿vale? Claro. Si tú creces solo al 10, que tienes un crecimiento, estás creciendo 6 veces más de lo que crecerías. Tienes el 100, terminas con el 100, porque el crecimiento es por encima de lo que estabas creciendo. Claro. Entonces, ¿qué prefieres? ¿En 18 meses tener 100 o tener 420? Si esos son tus números, ¿no? Pero es muy fácil, lo montas en un Excel y en 2 minutos haces el cálculo de que si te interesa o no levantar financiación. Claro, es que hay uno de los temores que suele tener el founder, es justo lo que acabas de comentar, es la dilución, pero exactamente no hace este cálculo, que es muy sencillo y lo acabas de explicar perfectamente, para ver si dentro de 18 meses o 24 meses, aunque tenga menos capital en su compañía, pero puede tener más valor, por lo tanto tiene económicamente, vale más. Sale mejor. Claro. Entonces, hay un aspecto clave que yo suelo ver en clientes, ¿no? Y es estas métricas, ¿no? El Excel todo lo aguanta. Te dice, yo si piso por 3, crezco por 3. Y luego adquiere esa financiación, no la dirigen correctamente y funden el dinero. Es decir, lo queman directamente. ¿Qué métricas son las que soléis tener en cuenta para que no ocurra esto cuando invertís en determinadas compañías? Vale, bueno, al final, volviendo a lo de que se busque ejecución y capacidad de ejecución, las empresas tienen un plan financiero, ¿no? Un plan de negocios. Y eso se plasma, como bien dices, en un Excel. Claro. En un Excel tienes que tener bien establecido, digamos, tus líneas de costes y tus líneas de ingresos. Sí. Si sales de esos rangos, pues en principio deberías comunicar esto al órgano de administración de la empresa. Claro. O si no tienes órgano de administración y tienes eres administrador único, pues quizás tienes un consejo de seguimiento, de apoyo, lo que quieras llamarlo, que suele incorporar
a los inversores que tienes o tus mentores, tus inversores que están dentro, y ellos deberían ayudarte en no hacer exactamente eso. Y esto normalmente va regido por el pacto de socios. Vale. Es decir, por lo menos normalmente en los pactos de socios que hacemos nosotros, que al final, para los que nunca han visto un pacto de socios, no son más que las reglas que tiene que tener la gestión, digamos, de la sociedad con cara a sus socios. Normalmente dentro de eso nosotros incluimos información sobre los gastos máximos que pueden hacer sin consultar al Consejo de Seguimiento o el Consejo de Administración. Qué bueno. ¿Cuáles son los sectores que ahora mismo están más de moda para invertir? Bueno, lo hemos comentado en los primeros segundos, ¿no? Sí. Que inteligencia artificial claramente es uno. Sí. Ciberseguridad es otro. Sí. Sí, mucho. Se nota muchísimo por las valoraciones de las empresas de ciberseguridad. También son empresas muy escalables, ¿no? Que es una palabra muy importante en el mundo de startup, ¿no? Pero luego tienes pues salud digital, tienes temas de agrotech. Yo creo que además si realmente empezamos a entrar en un mundo donde las fronteras empiezan a cerrarse un poco más, pues igual que hemos visto con la guerra de Ucrania, donde de repente había más interés en infraestructuras de energía y sostenibilidad. Sí. De infraestructuras de energía, que eso sigue siendo una tendencia muy clara. Pues el lunes pasado, pues la caída de la red eléctrica en España y Portugal, pues simplemente te demuestra que hay cosas. Allí todavía hay muchos problemas que resolver. Claro. Pero lo mismo con la agricultura. Al final, Taiwán, por ejemplo, Taiwán importa la mayoría de su comida. Sí. Si llegase al punto de los chinos hacen no permiten la entrada de nada, pues un bloqueo de la armada, pues entonces van a necesitar comida. Entonces, yo qué sé, en este caso, pues quizás son jardines verticales o cosas así. Es decir, hay realmente todas las tendencias macro que tú ves en el mundo son tendencias donde hay necesidad de inversión. Claro. Y luego las políticas de inversión a nivel gobierno pues también pues modifican, digamos, un poco el mercado. Por lo cual defensa, yo llevo años diciendo hay que montar startups de defensa. Nosotros no invertimos en defensa. Sí. Somos agnósticos, por lo cual podríamos, pero que hemos visto muy pocos. Y yo diciendo aquí no dais cuenta de lo que viene. Claro. Y ahora la gente empieza a darse cuenta, pero todavía España está, por ejemplo, en que el 1,5% del PIB en gastar en defensa. El mínimo que se pedía en el OTAN era el 2. El mínimo que pedía Trump era el 3. Y el mínimo que está proponiendo el OTAN que las empresas gasten es el 5. Sí. De 1,5 a 5. Es mucho dinero. Y no es el único país del mundo que tiene lo mismo. Italia tiene la misma situación, Alemania tiene la misma situación. Nadie está gastando creo que los polacos no están gastando el 5. Pero nadie más realmente está gastando esa cantidad. Entonces hay cosas. Pero bueno, si queremos palabras concretas, yo te diría defensa, ciberseguridad, que entra dentro de defensa, transición energética, inteligencia artificial, temas de agrotech y salud digital. Y si miras esas cosas y todos los problemas que hay que resolver, porque al final una startup está montada para resolver un problema. Correcto. Y cobrar por ello, no se puede olvidar eso. Pero si te centras en todo eso y miras los problemas que hay, te montas una empresa que resuelve uno de esos problemas, no vas mal encaminado. Vale, es verdad que me has dado 6 opciones que me parecen muy válidas, pero ¿cómo diferencias una moda de lo que realmente es una oportunidad? Te hablo, por ejemplo, del metaverso. Se puso muy de moda y parece como casi un fail total, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son los criterios que tú tienes para elegir algo que es una moda en contrapartida de lo que realmente es una oportunidad? Vale, en nuestro caso somos un poco distintos a la mayoría de fondos de inversión, ¿vale? Sobre todo porque nosotros invertimos en founders ubicados en España, hasta ahí puede ser normal en fondos de inversión, es decir, las empresas pueden ser de fuera, pero queremos que los founders estén ubicados en España, porque así podemos quedar para tomar un café o una caña, claro. y muchas veces ayudas en esas conversaciones mucho más que en una reunión formal, ¿no? Claro. Hay muchos problemas que la gente tiene dando vueltas en su cabeza que no comentan en una reunión formal, porque sí comentan, sí. Claro. Porque sí, dando un paseo. Hay un fundador que ha hecho más de una vez, pues 10 kilómetros por el campo y hemos comentado cosas, ¿no? Qué bueno. Entonces, pues invertimos founders ubicados en España y digamos, la diferencia es que de forma más proactiva buscamos startups de fuera de Madrid y Barcelona, ¿vale? Que no es habitual porque como el 85% de las startups de España están en Madrid y Barcelona, claro. Pues nosotros estamos buscando proactivamente, es decir, sí invertimos en Madrid y Barcelona, pero no tenemos que buscar tanto, buscamos proactivamente fuera de Madrid y Barcelona en ese 15% restantes. ¿Por qué eso nos hace diferente? Es que cuando tú tienes una empresa fuera de un eje central, fuera de un hub central, cambia un poco tu estrategia como empresa, ¿vale? Hasta cambia tu valoración final, ¿vale? Sí. Tu valoración final de venta probablemente va a ser más baja que la valoración de exactamente la misma empresa en un Madrid o un Barcelona. Y un Madrid y Barcelona va a ser más barata que si lo venden en Londres. Y en Londres va a ser más barata que si lo venden en Shanghai, ¿no? Sí. Que las cosas van así. ¿Por qué? Porque al final el dinero mueve donde están pues los principales clientes, donde claro. están los principales proveedores, los principales partners estratégicos. Un chino, por ejemplo, comprar una empresa en Murcia, pues le va a costar más que comprar una empresa en Madrid. Claro. Porque ya llegar a Madrid le cuesta 20 horas de viaje, pues si encima tiene que luego coger un coche, irse a Murcia, coger otro tren y hacer 5 horas más de viaje, dice, ¿qué es esto? Claro. ¿Sabes? Entonces, sí. Muchas veces pensamos que no, que mi empresa es magnífica, sí, pero quizás prefieren comprar una empresa no tan magnífica en Shanghai, claro. Porque lo tiene al lado, que comprar la tuya, ¿no? Es que sí. Al final somos humanos y estas cosas cuentan, ¿no? Entonces, pues, solo eso ya significa que todo lo que hacemos en cuanto a tesis de inversión es algo distinto, ¿no? No necesariamente buscamos unicornios. Claro. La valoración de entrada tiene que ser más baja porque la valoración de salida es más baja. Quizás tenemos que hacer más trabajo de apoyo porque no tienen tanto apoyo a su alrededor, no tienen tanto acceso a talento senior. Claro. ¿Vale? Entonces, pues, estas cosas significan que cuando nosotros estamos buscando empresas, pues también influye, digamos, en esa búsqueda y esas tomas de decisión, ¿no? Sí. No sé si con esto te he respondido. Quizás hay que pensar un poco sobre lo que acabo de decir, pero que realmente es así. Sí. ¿Qué importancia le dais al equipo fundador frente al producto o al mercado? Todo es el equipo fundador. Todo. ¿Vale? Mira, hay veces que la gente llega con productos muy buenos, pero equipos más débiles. ¿Vale? Vale. Y aquí doy un ejemplo y voy a utilizar inteligencia artificial otra vez como un ejemplo. ¿Vale? Sí. Hace 2 años y medio no existía para el usuario normal ChatGPT. Yeah. ¿Vale? Nosotros invertimos, como he dicho, pues 5 años de inversión, 5 años de desinversión. Podemos ampliar a 2 más, ¿no? Para no tener que vender mal, ¿no? En el 10º año. Por lo cual, más o menos, nuestro horizonte de inversión desde el momento de invertir hasta el momento de desinvertir son 7 años. Claro. ¿Cómo va a ser el mundo dentro de 7 años?
Que hace 2 años y medio no existía, no teníamos acceso como usuarios normales a ChatGPT. ¿Cómo va a ser dentro de 7 años? ¿Lo sabes tú? Ni idea. No, yo tampoco. Puedo ser estas tendencias que he ido comentando, que esas son cosas que, bueno, salud digital, pues los dos tenemos aquí relojes, ¿no? Que estas cosas de medirnos y tal, estas cosas no van a cambiar, ¿no? Defensa, pues llevamos gastando en defensa desde, yo qué sé, los romanos y antes, ¿no? Entonces, pues hay tendencias que sí que puedes identificar, que sabes que van a existir dentro de 7 años y 10 y 20 y tal, y hay momentos donde son más importantes y menos importantes. Pero los detalles no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Entonces, ¿en qué puedes confiar para que dentro de 7 años la inversión sea rentable en el equipo? Porque un buen equipo con buenas capacidades de ejecutar va a encontrar el camino. No sabemos cuál es el camino, pero un buen equipo va a encontrar el camino. Entonces, realmente, digo que es todo. Pues mira, tu producto y tu sector y el mejor que, más que el producto, el problema que estás intentando resolver es tu estrella del norte, tu norte magnético, ¿no? Que te guía, pero te guía. Es decir, que eso te da el camino, pero llegar al norte de España, por ejemplo, puede llegar a Santiago de Compostela, bueno, a Vigo, ¿no? A esta esquina, o puede llegar a Barcelona o a Bilbao. Dime tú que los gallegos no son distintos a los catalanes que a los vascos, pero todos están en el norte. En el norte. Entonces, yo sé que con tu producto tú vas al norte, pero yo no sé si vas a terminar siendo gallego, vasco o catalán, ¿no? Pero confío en que vas a llegar. Y entonces, pues realmente todo es el equipo y el resto son detalles muy importantes, encajan dentro de lo que he dicho, la tesis de inversión y tal, pero lo fundamental es el equipo fundador. ¿Cuál es el error más común que hace que un inversor como tú descarte la opción y diga, venga, pasamos a la siguiente? Yo creo que en nuestro caso, en concreto, espero que no pase nunca, pero bueno, debo reconocer que preferimos un falso negativo que un falso positivo. Es decir, preferimos decir que no a una empresa que vaya bien que decir que sí a una empresa que va a ir mal, ¿no? Porque con uno no perdemos nada y con el otro perdemos, ¿no? Simplemente dejamos de ganar. Ahora, falsos negativos. Yo creo que en nuestro caso la razón principal que terminamos con falsos negativos es porque interpretamos mal la capacidad de ejecución del equipo. Y no, eso no es buena forma de decirlo, porque no es que lo interpretemos mal. Nosotros, si no hay datos de tracción, solemos valorar una empresa un poco peor que si hay datos de tracción, ¿vale? Porque los datos de tracción son una muestra concreta de la capacidad de ejecución del equipo. Pero tú puedes tener un equipo muy, muy, muy bueno que no tiene datos de tracción, porque lo ha pillado más temprano, porque acaban de pivotar, se han dado cuenta que el camino anterior no era bueno y han cambiado, porque es un producto que ha tardado más en desarrollarse. Es decir, que no ha sido su momento. El momento es muy importante en una empresa. No ha sido su momento, pero ya empieza a ser su momento. Es decir, hay muchas razones que no son fallos en la capacidad de ejecución del equipo fundador que significan que no hay atracción. Pero sí es verdad que eso es menos tangible, ¿no? Si no hay atracción es más difícil tomar una decisión. Por lo cual, aunque intentamos es decir, intentamos centrarnos en el equipo y no tanto en la atracción, sí es verdad que, bueno, que es como, yo qué sé, si tú ves una persona que sonríe, te parece que es más buena gente que si no está sonriendo, porque quizás simplemente está pasando un mejor día y el otro está pasando peor día, ¿no? Entonces no tiene ganas de sonreír. Pero la sonrisa te ha engañado. ¿No? Entonces, pues, no sé si eso lo explica bien. Pero... Sí, para
Ese emprendedor que tiene una idea y está en el tránsito de comenzar, porque vamos a comenzar con el bloque de cómo conseguir esa inversión, ¿no? Entonces, cuando ya tienes tu idea y la desarrollas o la vas a desarrollar y quieres buscar inversión, ¿dónde encuentras los inversores? ¿Hay un marketplace para eso? ¿Lo buscas en LinkedIn? ¿Cómo lo haces? Bueno, LinkedIn es muy buen medio hoy en día, ¿no? Pero el referente, por ejemplo, tiene una base de datos, tiene una guía de la inversión que saca todos los años y sí. Realmente en España están incluidos casi todos, ¿no? Puedes ir a un Crunchbase y mirar, pues quizás empresas que tienen sinergias. Eso es otro buen truco para buscar, para ser más atractivo para un inversor, ¿no? Buscas empresas que tienen sinergias con la tuya y miras quién ha invertido en esas empresas. Vale. A esas empresas también va a ser, por eso digo que buen truco, para esas empresas tu empresa va a ser más bonita, ¿no? Claro. Porque hay sinergias con quien tiene ya en cartera. Pero yo creo que en España, y pensando en etapas sobre todo un poquito más tempranas, que los inversores suelen invertir más en zonas geográficas más cercanas a menos distancia a donde estén. Es decir, aunque tú tienes uno global, ¿vale? Imagina que tú tienes un fondo en Londres que es global. Si tú miras su cartera de inversión, la mayoría de los invertidos van a ser más cerca de Londres. En Londres quizás, claro, por el tema de idioma y cultura compartida y tal, quizás en Estados Unidos y quizás hasta en Canadá o Australia o cosas así, ¿no? Pero yo qué sé, unos franceses en París, vas a encontrar que hay más proporción de inversiones en Francia que en Alemania, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la guía esta del referente pone todos los inversores que son de España y esos son los más propensos a invertir en empresas en España. Entonces, yo empezaría por ahí. Vale, para el que no lo conozca, ¿cuáles son las fases que conllevan, es decir, que dirigen la inversión? Fase pre-seed, seed, clase A. Pre-serie A, serie B, serie C. Mira, las etapas son un poco subjetivos, ¿vale? Porque, por ejemplo, un pre-seed en España quizás es una etapa muy temprana, quiero decir. Quizás estamos hablando de una ronda de inversión de 50.000 euros. Yo conozco fondos pre-seed que su ticket mínimo son 500.000 euros. Entonces, pero son de geografías que no son España. ¿Vale? Entonces, eso es muy, muy subjetivo, ¿no? Pero lo principal es que las etapas más tempranas suelen ser pre-seed, seed y pre-serie A, y las etapas más avanzadas pueden ser serie A, B y en adelante, ¿no? Para subiendo el alfabeto. Nosotros, en nuestro caso, invertimos en pre-seed y seed, es decir, etapas tempranas, pero con una capacidad de hacer inversiones de seguimiento, es decir, posteriores inversiones en una empresa donde ya estamos invertida, que son bastante grandes, ¿vale? En el primer fondo, por ejemplo, nuestro primer ticket de inversión, es decir, cuando vemos una empresa, el ticket estándar que metemos son 100.000 euros, ha oscilado entre 50 y 150, pero el estándar, lo que sentimos más cómodo, son 100.000 euros, pero en el primer fondo que montamos, teníamos capacidad de meter hasta 600.000 en una empresa individual, que hemos hecho unas cuantas veces, y en el nuevo fondo que ahora mismo estamos levantando, por lo cual si alguien tiene ganas de invertir en un fondo de capital riesgo, que nos busque, pero que en el nuevo fondo tenemos capacidad de hacer hasta 1,5 millones en una empresa, ¿vale? Es decir, que podemos seguir hasta pues serie A y quizás pues hasta serie B, dependiendo en cómo de grande es la ronda de serie B, ¿no? Yo creo que la fase más difícil, no sé si coincidirás conmigo, es donde vosotros invertís, en la fase pre-seed y seed, porque
es lo que decías antes, ¿no? No hay tantos números en los que te puedas agarrar y creo que tienes que tener o mucha experiencia o guiarte mucho por la inspiración, ¿no? O guiarte mucho por los conocimientos porque son ideas y no dejan de ser ideas. Bueno, el olfato es importante. Claro. Y quizás es más importante en las etapas más tempranas y menos importante en las etapas más avanzadas. Igual que el análisis de los números es más importante en las etapas más avanzadas y menos importantes en las etapas más tempranas porque no hay números. No porque no sean importantes, porque no los hay. Nosotros tenemos una parte objetiva y una parte más subjetiva, no es 100% subjetiva en ningún caso, ¿no? Pero que tenemos unos criterios muy objetivos, que son criterios que en el pasado nos han funcionado, y eso puede ser pues, el sector, la cantidad de founders, la valoración, el tamaño de ronda, su geografía, su modelo de negocio, si es más B2B, más B2C, su margen bruto, yo qué sé. Hay algunos criterios muy objetivos que en el pasado sabemos que nos ha funcionado a nosotros, que quizás no es lo que ha funcionado a otros, pero lo que nos ha encajado con nosotros. Y luego entramos realmente en datos como un poquito más subjetivos, ¿no? ¿Quiénes son los founders? ¿Qué experiencia tienen? ¿Tiene experiencia el sector? ¿No lo tienen? ¿Qué mentores tienen? ¿Qué clientes tienen? ¿Cuántos clientes tienen? ¿Qué ticket tienen de inversión? ¿Qué coste de adquisición tienen? ¿Cuál es su churn? ¿Cuál es su nivel de recurrencia? ¿Cuál es su pipeline de ventas? ¿Cómo es el equipo en cuanto a personas? ¿Cómo encaja con nosotros? Yo qué sé. Luego hay un montón de criterios que son un poquito más subjetivos. Es decir, que son datos muy claros. Sí. Es decir, pues, yo qué sé, tipo de personalidad en una persona pues, lo puede identificar, ¿no? Vale. Pero luego, a nivel la interpretación de esos datos es un poquito más subjetiva, ¿no? Y entonces lo que nosotros hacemos es tener múltiples personas hablando, cada uno con un enfoque un poco distinto, y luego lo discutimos en equipo. Qué bueno. Y lo vamos como puntuando para intentar, como tanto la parte objetiva como la parte medio objetiva, vamos puntuando un poco para intentar comparar manzanas y plátanos y piñas y naranjas, ¿no? Claro. En el tema de inversión suele haber muchos términos anglosajones. ¿Qué es el deal flow? Vale. El deal flow no es más que nada que el flujo, la cantidad de oportunidades de inversión. ¿Vale? En cualquier inversión podemos decir que hay 4 fases. En un fondo podemos añadir uno más, ¿no? Hay 5. Sí. Pero tú necesitas tener acceso a oportunidades de inversión, tienes que analizar bien esas oportunidades de inversión y seleccionar las mejores, tiene que apoyar o hacer seguimiento a esas inversiones y tiene que venderlos, ¿no? Y luego un fondo de inversión tiene una etapa anterior que tiene que levantar los fondos de terceros, que es lo que estamos haciendo ahora mismo para el segundo fondo, ¿no? Esas fases son las mismas para cualquier activo, ¿no? Pisos, que es lo que todo el mundo entiende, ¿no? Tiene que encontrar oportunidades de piso que están en venta, que te encajan. Tiene que buscar y analizar esos pisos. ¿Tiene buen sentido o no tiene sentido comprarlo? Perdón. Tiene que hacer un seguimiento. Claro. Alquilarlos o reformarlos o lo que sea, ¿no? Pero tiene que tener un trabajo, un seguimiento y finalmente lo tiene que vender, ¿no? Claro. Pues en nuestro caso pues, son oportunidades de inversión, proyectos que nos llegan que nosotros tenemos que analizar. Y esa parte del flujo, de la llegada de entradas de oportunidades de inversión es lo que llamamos deal flow. Es súper importante. Perdón, como es tan importante, voy a hacer un poquito más de detalle, que en nuestro caso, y no somos los más exigentes,
exigentes. Sí que tenemos altos niveles de exigencia, pero como nuestro criterios de inversión, nuestra tesis de inversión es muy amplio, claro, pues no hay que descartar tantas empresas, claro, sí o sí, ¿no? Porque no encajan con la tesis. En nuestro caso, de empresas que nos llegan a empresas que invertimos, es el 1%. De hecho, es el 1,2 llega a deal flow y 1% a due diligence, y el 1% se invierte, ¿vale? El otro día, es verdad que yo no cuento las empresas que nos llegan y es un no claro, ¿no? Automáticamente. Entonces, por ejemplo, geografía, Sí. he dicho que si el equipo no está en España, no invertimos. Entonces, eso lo descartamos. Entonces, si incluyéramos a esas empresas, o una etapa de inversión, es una etapa Serie C, estoy levantando 10 millones, pues no nos encajas fuera, ¿no? Claro. Entonces, no incluyo estos porque ni siquiera los contabilizamos, porque esos te llegan, claro, yo sé, 5 al día, ¿no? De este tipo. Si yo incluyera a estos, quizás estaríamos hablando de invertir en uno en más o menos 400 que nos llegan. Ayer estaba hablando con un fondo que invierte en uno de 1.000. De 1.000. Es decir, que no podemos decir que lo nuestro es uno de 400, otro ayer, uno de 1.000. Y entonces, si tú solo recibes 10 oportunidades de inversión, y nosotros como fondo recibimos 400, si analizamos bien, si la parte de análisis lo hacemos bien, lo más probable es que nosotros vamos a tener acceso a mejores oportunidades. Claro. Y eso es súper importante, porque claro, hay demasiados inversores que ven 2 inversores, claro, te enamoras de todos los proyectos. Justo. Optimismo, energía, positivismo, están resolviendo problemas y dices, lo veo. Claro. Entonces, es demasiado fácil ver la primera oportunidad y decir, me la quedo. Me lo quedo, exacto. Claro. Y no analizar estos 400 para calcular bien, digamos, realmente tu coste de oportunidad. De hacer esa inversión significa que no analizas o no inviertes en los otros 399. Claro. ¿Tenéis un objetivo anual o semestral de en cuántas empresas tenéis que invertir? Yo sé que el plazo temporal son 5 años, pero para no quedarte corto o largo, ¿cómo lo soléis medir? Y mira, inicialmente cuando montamos el fondo al principio, cuando estamos montando esa tesis de inversión, sí. La idea que teníamos era invertir en una empresa al mes. Una al mes. ¿Vale? Porque a nivel como business angel, porque yo era business angel con mis propios fondos y luego gestionando fondos del Fondo Europeo de Inversiones antes de lanzar el fondo, en mis propias inversiones es más o menos lo que yo hacía. 12, 15, 10 vale. al año, ¿no? Durante unos cuantos años. Pero cuando empezamos como fondo, claro, somos más personas, nos llegan más oportunidades, tenemos más tiempo para analizar, que antes tenía, cuando tú eres business angel, pues uno de tus criterios, por ejemplo, de invertir o no invertir, puede ser, ahora mismo no tengo tiempo. Claro. Entonces descartas todo, ¿no? Entonces trucas un poco tus propias métricas, ¿no? De cuánto invierto al mes y tal, ¿no? Entonces, cuando la idea era uno al mes, pero realmente hemos terminado, lo que sí tenemos 100% fijado es en cuántas empresas vamos a invertir como fondo, vale. Que son 50, okay. que hemos terminado los 50 primeros tickets de inversión en el primer fondo y por eso estamos levantando fondos para el segundo fondo, para hacer otro paquete, digamos, de 50 empresas. Pero no tenemos, digamos, establecido con qué frecuencia invertiremos. Sí es verdad que no quieres hacer todos a la vez, ¿no? Porque lo que tú has hablado antes de modas, y aquí me faltaba decirte una cosa, como tenemos que ser, porque tú decís, ¿cómo no identificar la moda? Si no te contesté bien. Una de las formas que
como invertimos fuera de Madrid y Barcelona y como el valor de venta suele ser más bajo, el valor de entrada tiene que ser más bajo también. Entonces nosotros solemos ser más sensibles quizás en valoración que otros fondos. ¿Vale? Lo importante es la revalorización, por cuánto puedes vender, ¿no? Pero aún así hay que comprar bien para vender bien, ¿no? Y entonces hay modas. Y en momentos de moda las valoraciones suben, porque hay más demanda de inversores sobre una oferta X, ¿no? Y entonces nosotros, si inviertes todo a la vez, te puede pillar el pico de un tipo de empresa en una moda, ¿vale? Si tienes más cuidado con las valoraciones, es menos probable que compras en el pico, deberías comprar en el punto intermedio, ¿no? Nadie puede saber el punto más bajo y nadie puede saber el punto más alto, ¿no? Entonces, nuestra idea es que si inviertes poco a poco, al final compras bien, ¿no? Compras en valoraciones que son buenas. Pues un poco lo que intentamos hacer, por lo cual no hacer todo a la vez, porque, como te digo, las startups están aquí para resolver problemas. Un problema que salió como evidente para la gente era el cuidado de mascotas, ¿vale? Que de repente era muy claro que la gente estaba gastando más dinero en sus mascotas, la gente no tenían hijos, no sé qué, no sé cuánto. Y una de las formas de cuidar mejor tus mascotas es la comida. Y una de las tendencias en comida es hacer comidas más naturales o más personalizadas para tu perro, ¿no?Igual que para un adulto. Como tengo intolerancias, pues tengo esta dieta más personalizada, ¿no? Y entonces, con finales de 2022, inicios del año siguiente, nos llegaban en un periodo de como un mes, nos llegaban como 6 proyectos de comida personalizada para perros. Está muy claro que hay una tendencia, ¿verdad? Llegan 6. Entonces, ¿en cuál inviertes, no? Entonces, es verdad que hay digamos, olas de tanto en valoración como en cantidad de empresas. Porque si 6 empresas compiten en el mismo mercado, que está creciendo en la misma geografía y con el mismo enfoque, es que se hace más difícil cada uno para el otro. Entonces, ¿cuál va a ganar, no? Porque ya el equipo... Claramente, el equipo que ejecuta mejor es quien va a ganar, pero entonces ya se hace un poquito más difícil. Que me parece todo un arte, ¿eh? De verdad. Bueno, hay arte con base de ciencia, ¿no? Pero sí, olfato es importante. Claro, porque ¿cuántas oportunidades de negocio te pueden llegar al día? Pues te digo, mira, nosotros nos llegó, sin contar estos que descartamos de inmediato por geografía y tal, que eso puede ser como el 75%. Últimamente me llega un montón de proyectos de Estados Unidos, pero un montón. Alguien me habrá dado de alta en una base de datos y todo el mundo me está enviando. Pero nos llegaron que sí encaja con nuestra tesis. En el año pasado, no me acuerdo si era 1491 o 1497, pero bueno, unos 1500 proyectos. ¿Vale? Entonces, pues más o menos 4 al día. 4 al día. Que encajan con la tesis. Sí. Claro, y al final te quedas, de los 1500 que hemos dicho, te quedas con 10, 12. Qué barbaridad. Claro, es 1 en 100 más o menos. Hicimos 15 inversiones el año pasado y nos llegaban 1500. El año anterior, 2023, nos llegaban más porque nosotros éramos activos invirtiendo cuando la mayoría del mercado no lo era. Y llegaron 2.200 y invertimos en 22. Es decir, la estadística está, no sé, no buscamos invertir solo en un 1%, pero los números salen así. Son eso. Claro, una vez que ya han encontrado inversores, como decíamos antes, ¿no? ¿Cómo o cuál crees que es la mejor forma de contactaros? ¿Vía email, vía LinkedIn, a través de otra persona que os recomiende? ¿Cuál es la forma que veis más factible? Bueno, vamos a ver, como en todo en la vida, una introducción de alguien de confianza ayuda, ¿no? Es como escuchar música guay cuando está viendo un anuncio de un coche, ¿no? Claro. Te relaciones el coche con esa música guay a nivel psicológico, pues ves el coche mejor, ¿no?
la psicología humana básica, ¿no? Claro. Entonces, si alguien te recomienda y es alguien de confianza, entonces pues recibes algo de esa confianza, ¿no? Y ves el proyecto mejor. Eso significa que lo vamos a analizar. No significa que lo vamos a analizar con tintado de rosa. Ya. Porque que al final el análisis tiene que ser el proceso tiene que ser muy estricto. Claro. No es nuestro dinero. Bueno, claro. Parte es nuestro dinero, sí. ¿no? Porque somos inversores en el fondo. Pero que la mayoría del dinero no es nuestro, por lo cual el nivel de responsabilidad es mucho mayor en la toma de decisiones, que si tú puedes hacer locuras con tus propias cosas, pero no con los demás de otro, ¿no? Si, yo qué sé, si coges el coche de una persona, lo puedes dejar todo, si es tu propio coche, lo puedes dejar todo lo sucio que quieras. Si pides prestado el coche de otra persona, no... Límpialo. Bueno, límpialo, ¿sabes? Es de educación, ¿no? Que tiene si lo arañas, se lo dice, lo arreglas. Es decir, que tiene que tener en tu propio coche, dejas ahí el arañón, ¿no? Claro. Es decir, que hay que tener mucho más responsabilidad con el dinero de otros, realmente, en ese sentido. ¿Cómo influye el que una compañía ya tenga dentro inversores a la hora de presentar su proyecto? Bueno, es algo que también te aumente los niveles de confianza, ¿no? Es decir, de hecho, cuando alguien dice, mira, que tenemos inversores y tal, siempre preguntamos, ¿pero son del sector o son de su sector? Es decir, ¿son expertos en la temática o son profesionales? Pero claro, si es un inversor profesional que nosotros conozcamos, o que no conozcamos, pero que es un inversor profesional, sabemos que tiene estos procesos formales de análisis, ¿no? Entonces, es menos probable que vaya a haber tomado una decisión muy equivocada, ¿no? Y si son gente que conocen el sector, pues igual, ¿no? Que se conocen el sector. Sí es verdad que quizás damos más importancia a inversores profesionales que a inversores del sector, porque a veces la gente de un sector, claro, conocen el sector muy bien, pero a veces su visión está un poco nublada por su conocimiento del sector, ¿sabes? Que de vez en cuando alguien que llega de nuevo dice, no, esto es la solución, y dice, Dios, sí es verdad que yo no veía eso. Claro. Eso es, a veces las cosas más obvias, los que los conocemos no lo vemos, ¿no? Claro, porque está muy viciado y muy enfocado en eso. Esa es la palabra que creo, muy viciado por sus conocimientos, ¿vale? Pero, bueno, claramente es mejor que no tenerlos, ¿no? Si lo tienes, has convencido a personas, pone su dinero encima de la mesa. Eso ya te genera, digamos, confianza. De hecho, confianza es una palabra muy importante. Ha dicho cómo puede una empresa levantar dinero con más facilidad, aumentando los niveles de confianza que tiene el inversor en ellos. Yo he hablado de ejecución, la capacidad de ejecución, esa es una. Otra es pues, que alguien te presente que es de confianza, pero bueno, cualquier cosa, presentar bien. Si presentas bien, te aumentan los niveles de confianza. Claro. Si tu plan financiero está muy bien montado, aumenta tu nivel de confianza. Si ya tienes un pacto de socios y está muy bien organizado, pues te aumenta tu nivel de confianza. Si tienes clientes, aumenta tu nivel de confianza. Si son clientes que sabemos que eligen muy bien sus proveedores, pues aumenta los niveles de confianza. Es decir, que cualquier cosa que aumenta el nivel de confianza que puede tener un tercero, eso puede ser un cliente, un proveedor, un posible empleado, un inversor o tu vecino, ¿no? Pero que aumente sus niveles de confianza en la empresa, aumenta la probabilidad que vas a vender y vas a levantar dinero. Claro, me estás dando un montón de checks, ¿no? Bueno, sí. que me parecen buenísimos porque hay veces que la gente no piensa. Claro, y es bastante obvio lo que estás diciendo. ¿Cuál es hablábamos antes de la dilución, ¿no? ¿Y cuál es el porcentaje que tú ves
pertinente de ceder en una empresa? Vamos a ver. Cuando tú llegas Vale, empiezo de nuevo. Cuando cada empresa tiene su plan, digamos, de financiación, ¿vale? Entonces, si tú solo necesitas levantar una ronda, hasta cierto punto te da igual el 49% de deducción, ¿no? Porque sigues siendo mayoría en tu propia empresa, ¿vale? Que quizás eso no es recomendable, pero bueno, hasta ese punto a nivel puramente, por ejemplo, legal, Sí. ya estás bien, ¿no? Si tú vas a levantar múltiples rondas y te diluyes en cada uno, pues tienes que tener un poco de cuidado. Si te diluyes en la primera ronda un 49% y luego haces otra, pues ya estás por debajo del 50%. Claro. Que no necesariamente tiene que importarte, porque el pacto de socios rige la toma de decisiones y los porcentajes necesarios para cada tipo de inversión, ¿vale? Perdón. Pero a nivel emocional, psicológico, si tú no tienes la mayoría en tu propia empresa, pues te pesa, ¿no? Y por esa misma razón, los fondos en etapas más avanzadas tampoco le gusta que tú tengas mucha dilución, porque tú tienes que tener lo que decimos en inglés skin in the game, ¿no? Tienes que tener carne en el asador. Claro. Pero realmente depende de cuánto dinero vas a necesitar levantar hasta que llegas a un punto donde no necesitas levantar más dinero, o porque estás ganando dinero, o porque puedes pedir financiación bancaria, o lo que sea. Dentro de esto, y una cosa que a veces la gente no contempla, es que, claro, tú tienes también formas de financiarse que no son dilutivas. En ISA no te diluye. Un préstamo que hay que devolver. El préstamo tiene eso, ¿no? Hay que devolverlo. Claro. que no se olvide a nadie. Hay gente que también se olvida eso, ¿eh? Pero bueno, hay revenue-based finance, ¿no? Donde te van financiando, digamos, tus ventas. Hay préstamos bancarios que normalmente te va a pedir un aval, ¿no? Pero hay formas de levantar dinero que no requieren una dilución. Pero en general te diría que lo que sí que tienes que montar es bastante bien tu plan de negocios a varios años. Claro, cuanto más en el futuro, menos probable es que lo vas a cumplir. Claro. Pero bueno, a varios años, hacerlo de una forma realista y con eso decidir cuánto dinero tiene que levantar. Y a raíz de eso te da la pista sobre cuánta dilución puedes permitirte en cada momento. Vale. Pero bueno, lo normal en una ronda de inversión, ya esa es la respuesta larga, ¿no? La respuesta corta es que lo normal en una ronda de inversión es entre un 10 y un 30. Cuanto menos, mejor. Pero menos tiene dos partes. Claro. O levanto menos dinero o levanto a mayor valoración. Claro. Si intentas levantar mayor valoración, te va a ser más difícil y te va a costar más tiempo. Claro. Si volvemos a mi cálculo de un 20% de ingresos adicionales al mes, perder 6 meses, ¿cuánto te cuesta? Claro. ¿Vale? Ya es casi el doble de tu empresa. Entonces, bueno, hay que ser, sentido común y lógica, ¿no? Claro. ¿Consideras que es buena idea levantar más dinero del que realmente necesitas? Mira, la respuesta, como todo, ¿no? La respuesta corta es ¿para qué? ¿No? No, entonces pero la respuesta corta depende mucho de la situación, ¿vale? Entonces, si es verdad que si estás levantando una ronda, ¿vale? Haces un esfuerzo para levantar una ronda y al final te quiere entrar más dinero de lo que tengas, ¿vale? Tiene un punto negativo, mayor dilución. ¿Vale? Tiene un punto positivo, que es que no tiene que volver a hacer el trabajo.
Claro. Y encima te metes más dinero, por lo cual tienes más de lo que llamamos runway, tienes más meses de vida hasta que te quedes sin caja, tienes más aliados en la empresa y es una señal muy buena para el mercado, ¿no? Que querías levantar 200 y has levantado 400. Eso es siempre, bueno, FOMO, esto hasta crea FOMO, ¿no? Para los inversores. Claro. También no sabes en qué momento va a caer una bomba. Claro. ¿Sabes? Y si el misil de los Houthis hubiese caído en el aeropuerto, fue ayer, ¿no? Si hubiese caído en el aeropuerto, en vez de yo no sé cuántos metros era del aeropuerto, quizás de repente no hay liquidez en el mercado, ¿no? Claro. Si lo del lunes de la caída de la red eléctrica hubiese sido un ciberataque, quizás ya no habría liquidez en el mercado, ¿vale? De inversión. Porque claro, eso ya son cosas que dicen, paramos, todo parado, hasta que veamos lo que está pasando aquí, ¿no? Claro. Entonces, claro, si tú has levantado el dinero antes y ya lo tienes en caja, ya lo tienes en caja. Claro. El pájaro ya está en mano, no está volando, ¿no? Entonces, pues, y luego, pues, tener más dinero te permite hacer más cosas y más rápido. Entonces, bueno, por eso digo, la respuesta corta es no. La respuesta es larga, pero a ver las circunstancias, que no es... que ha habido... Siempre depende de la situación. Si estás viendo o escuchando esta entrevista y eres autónomo o tienes una empresa, hay una verdad irrefutable. Tarde o temprano vas a tener un problema legal. Un cliente que no te paga, un proveedor que no cumple, un contrato que no ha realizado o incluso problemas con nuestra querida Hacienda. Tienes dos opciones. Primera opción, prevenir, contratando a un abogado que evite que estos problemas ocurran. Segunda opción, reaccionar, buscando a un abogado cuando ya todo es un incendio. Ese es mi trabajo. Cada día protejo a emprendedores, autónomos, startups, solucionando los problemas y sobre todo evitando que estos ocurran, para que tú te centres en lo que más importa, que es hacer crecer tu negocio. Si quieres saber cómo puedo ayudarte, entra en raulflorido.com, escanea el QR que aparece en pantalla o accede a través del enlace que aparece en la descripción. Y ahora, sigamos con el episodio. Claro, ha habido un concepto clave y vamos, es que te lo decía porque es un cliente que particularmente tenemos que levantó ronda más de la que necesitaba, pero uno de los fondos tenía mucha conexión y era más un aliado estratégico que al final económico. Entonces le aportaba estratégicamente mucho más que lo que le aportaba económicamente. Sí. Entonces, efectivamente, ese fue uno de los motivos por los que lo hizo. De hecho, el dinero lo tiene sin tocar, pero era justo por lo que comentaba. Pues mira, un inversor, y sobre todo en etapas tempranas, y esto tanto fondos como inversores privados, y hice un post de esto en LinkedIn ayer, pero te trae 3 Cs, ¿vale? Capital, sí, pero también contactos y conocimientos. Claro. ¿Vale? En este caso, estamos hablando de un inversor que trajo capital, conocimientos y contactos. Tal cual. Eso, los contactos y los conocimientos son mucho más importantes. Yo tengo un caso de una participada donde ya está vendiendo bastante bien. Creo que va por unos 300,000 euros mensuales, de 3,6 millones anuales. Está bien. Y estamos trabajando en abrirle una oportunidad de inversión que aumentaría su facturación en 750,000 euros mensuales. Es decir, que más que triplicaría la empresa. Puede ser que no salga. Lo más probable es que no salga. Pero puede que sí. Claro. Entonces, si nosotros conseguimos eso, ¿qué ha sido más importante para ellos? ¿Nuestro capital o nuestros contactos? El contacto, evidentemente. El contacto. Yo creo que es también algo que el emprendedor no suele ver, es que el fondo, bueno, depende de qué fondo, ¿no? Pero que por lo menos yo pienso que tienes que buscar al fondo como un aliado. Porque ¿qué tipo de seguimiento soléis hacer una vez que ya entráis en inversión? ¿O qué tipo de control hacéis una vez que entráis? Bueno, mira, de control hacemos un seguimiento
mensual o trimestral. Eso es decir, que pedimos un informe de seguimiento de la empresa mensual o trimestralmente. Sí. Solemos hacer llamadas, no son de control, son de apoyo, ¿no? De oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? Más o menos, es que depende de la etapa, ¿no? Hay etapas que te piden más, hay etapas que te piden menos, ¿no? Claro. Que tiene que estar más metido y momentos de menos. Pero más o menos, yo te diría, una vez al mes de promedio, quizás una vez cada 2 meses por promedio, Vale. una vez cada 6 semanas de promedio. Y esas cosas no son realmente de control, son de seguimiento. Y seguimiento con ganas de ayudar. Es decir, si nosotros no sabemos lo que está pasando en las empresas, no somos capaces de ayudarlos. Claro. Punto. Porque vamos ciegos. Claro, está claro. Entonces, para ayudarlos, sí que nos viene bien hacer ese seguimiento. Y luego, claro, a nivel control, puramente dicho, sí que también tenemos que tener la información. Tenemos que pasar una auditoría anual. Tenemos que saber en cada momento cuáles son las métricas de la empresa, cuál es su valoración, si están levantando rondas, si no. Pues todas estas cosas tenemos que saber y eso es recibir la información de ellos, ¿no? En cuanto al seguimiento, digamos, diario, porque si hay que estar metido, nosotros intentamos ayudar, entonces tenemos que tener un nivel de seguimiento diario, entre comillas, claro, semanal o tal. Eso lo solemos hacer más de formas más informales, ¿vale? Eso, quedar, tomar un café, tomar una caña, un WhatsApp. Esta mañana en el tren, por ejemplo, he hecho que me acuerde con Open Webinars, un tema de financiación, pero financiación, digamos, de bancaria, más leads, un tema de financiación de equity. Y aún no, que también es de financiación. Claro, es nuestro mundo, entonces suele ser el tópico más candente con las startups, pero de financiación, en este caso de co-investors, que le estaba ayudando con unos co-investors. Claro. Entonces, pues, esos 3 han sido mientras estaba en el tren. Claro. Y llegué aquí a las 10, por lo cual antes de las 10 de esta mañana ya había yo tenido esas conversaciones. Y somos 7 en el equipo, por lo cual puedes suponer que ha habido 21 conversaciones hoy con startups en cartera antes de las 10. Qué bueno. Entonces, pues sí, hay que... Pero eso por WhatsApp... Sí. Hay una pregunta que te tengo que hacer antes de terminar este bloque, que me hacen los clientes muy a menudo cuando quieren buscar financiación, ¿no? Y es, ¿cómo valoran la empresa? Porque cuando lo intentas hacer, que si buscas EBITDA, si no tienes EBITDA, que si facturación. Si es la idea, pues, ¿cómo hacemos o cómo podemos hacer esa valoración? Dime los criterios que soléis tener para hacer las valoraciones. Vale, mira, hay varias formas. Llevo los últimos 10 días haciendo varios cursos. Hacemos cursos de cómo invertir en startups, ¿vale? Con cierta frecuencia. Pues hice uno para Seed Rocket hace 9 días, el viernes pasado, el anterior. Hicimos 3 la semana pasada en Badajoz, Cáceres y Évora. Y hago uno dentro de 2 semanas justos, hoy dentro de 2 semanas, en IES, en Barcelona. Entonces, bueno, lo hacemos con mucha frecuencia. Y una cosa que tratamos es valoración. Y de hecho, llegan muchas veces hasta startups que están enterándose de cómo invertir y tal, porque tienen interés o porque quieren conocerlo mejor, y siempre hacen la pregunta. Entonces, hay varios métodos, ¿vale? Uno es claramente, pues, múltiplo de EBITDA, 3 flujos de caja descontados, olvida de esos 2. Vale. Luego hay algunas startups que vienen con esos 2, bueno, por lo menos los flujos de caja descontados, y dicen, no, porque mi asesor ha hecho esto, y dicen, mira, absolutamente igual, porque todo eso son inventos tuyos. Claro. Van sobre un plan de negocios que no tienes histórico, entonces yo también puedo multiplicar por 2. O por 1 con 2 en un Excel y arrastrar la fórmula, ¿no? Entonces, olvidamos de esto. Entonces, tiene múltiplos por ingresos.
Eso ya empieza a ser un poco más útil. Tienes lo que llaman el método de Berkus, que es que hay varios criterios, pues la idea, el equipo, el producto y tal, que puedes ir valorando y das a cada uno un valor concreto. Y si tiene, pues son 5 criterios. Si tiene 3, pues multiplicas ese valor por 3. Vale. El valor, digamos, de estándar que él ponía en el método era 500.000 euros, por lo cual si tiene 3 de los 5, pues vale 1,5 millones. Pero bueno, vale. Puedes adaptar esa cantidad a lo que quieras. Luego hay uno que es el scorecard, que esto sí que empieza a ser aún más útil, que es donde pues tienes unos criterios digamos, das un peso a cada uno y lo puntúas. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, si en tu caso dice, mira, mi proyecto es muy deep tech, pues entonces voy a dar más importancia a la tecnología porque es lo que va a hacer que la empresa tenga valor, ¿no? Vale. Entonces, pues quizás le das una puntuación de 100%, pues 50%. ¿Vale? Aunque te digo, el equipo es más importante, pues dice, mira, para valoración 50% porque tengo patentes, pues no sé qué, no sé cuánto. Vale. Pues ya haces eso y dices, pues mira, como una empresa con una muy buena tecnología, pues vale, yo qué sé, 5 millones, pues 5%, 50%, y mira, 2,5 millones. ¿Vale? Pero básicamente es una puntuación de cada uno de acuerdo a unos criterios un poco más avanzados que Berkus. Hay el criterio de Venture Capital, lo que llaman el método de Venture Capital, que es decir, que si yo estimo que esta empresa se puede vender dentro de 5 años, y que el valor de venta puede ser 10 millones, sí. Y yo necesito una rentabilidad anual del 15, 20, 25, todas estas cosas están en sus datos en la CMV, ¿no? Los rangos, sí. Que es pesimista, realista, optimista y tal, están en el DFI, el folleto informativo tiene esto. Tiro pensando que va a valer 5 millones dentro de 5 años y yo necesito un 20% de rentabilidad, tiro para atrás, sí. ¿Sabes? Y digo, pues entonces hoy en día puedo invertir a 1,5 millones, ¿no? Simplemente tiras el interés compuesto para atrás y dices, pues puedo pagar 1,5 millones. Y luego nosotros utilizamos, digamos, luego tienes uno que utilizamos también, que es un múltiplo de margen bruto. Vale. ¿Qué margen bruto generas al mes? Lo anualizamos, decimos, vale, pues entonces, pues, eso es como en un momento dado, eso podría ser, digamos, un poco como el múltiplo por EBITDA, ¿no? Vale. Es decir, porque una startup tiene que tener unos unit economics que son más exponenciales, no lineales, por lo cual pues, con cada euro adicional de ingresos debería aumentar los costes proporcionalmente cada vez menos. Claro. Esas, digamos, economías de escala se llamaría en una empresa más tradicional. Y en estas empresas también. Sí. Entonces, pues dice, pues si en un futuro el margen va creciendo, pues al final esto nos trae una idea de cuánto puede ser sus beneficios. Utilizamos todo eso, ¿vale? Más coste de oportunidad, ¿vale? Es decir, comparo una empresa con otra y al final te he dicho, te he dado muchos trucos, ¿no? Pero he dicho que puntuamos muchas cosas. Sí. Si terminamos con 2 empresas que tienen la misma puntuación, es decir, que pensamos que su futuro es igual de bonito, que su plan de negocio, su equipo es igual de bueno, no sé qué, no sé cuánto, si terminan con exactamente la misma puntuación, entonces entra el precio, ¿no? Entonces, dice, pues mira, este vale la mitad, a este pues entramos aquí, ¿no? Entonces utilizamos coste de oportunidad, que eso depende del momento, de la empresa, del sector, de muchas cosas, ¿vale? Y luego utilizamos también las sinergias que tiene con nosotros. Es decir, ¿cuál será el valor que podemos aportar a esta empresa? ¿Vale? Porque parte del valor que podemos aportar a la empresa son sinergias con la cartera, complementariedad con nosotros mismos como equipo
Y también, pues, si el tema de sinergias aporta también a nuestras participadas, por lo cual aumenta el valor de esas empresas también. Claro. Entonces, mezclamos todo eso, ¿vale? Y con esto llegamos a una conclusión de valoración. Qué bueno. Entonces, ¿o qué valoración nos cuadra? Sí te digo que... lo digo siempre, pero que si no son inversores, pero es una startup, un founder que está escuchando esto, o hasta un asesor de startups que están levantando financiación, sí siempre digo que desde mi punto de vista la valoración da igual al founder. Lo único importante para el founder en el modelo startup, que el modelo startup es vender la empresa al final, lo único que importa al founder es su porcentaje al final del proceso y la valoración al final del proceso. Es lo único que le importa. Porque le da igual, todo el resto no, es nada. Eso sí son pájaros volando. Claro. Entonces, aunque tuvieras mucha dilución durante el periodo, por alguna razón, se puede resolver. Claro. Es decir, eso se puede resolver. Lo que no puedes hacer es ganar tiempo perdido. Yeah. Entonces, si tú estás, por eso digo que muchas veces la gente pone valoraciones que le van a ser muy difícil levantar dinero a esta cantidad, o por dilución, puede levantar también menos dinero y a una valoración más baja y tener menos dilución, ¿no? Pero o porque están muy preocupados, demasiado preocupados sobre dilución, porque digo, se puede resolver más adelante. Sí. Y lo que hacen mientras tanto es perder dinero, perder tiempo. Tengo un caso de un founder actual que acabamos de confirmar una inversión en su empresa, un follow-on, que ya llevamos varios. Vale. Y más de una vez, básicamente ha paralizado la actividad de su empresa, no 100%, ¿no? Pero yo sé, una empresa que estaba facturando mucho. Sí. ¿Vale? Y como estaba intentando levantar valoraciones demasiado altas comparado con lo que la gente estaba dispuesta a pagar, para él no eran demasiado altos, dice, son demasiado bajas, pero es lo que están dispuestos a invertir los inversores. Como ese era el caso, tardó más que la cuenta en levantar el dinero y era una empresa de directo al consumidor y tuvo que paralizar muchas de sus campañas en publicitarias. A raíz de eso lleva, me parece que son 3 meses facturando, pues en este tiempo habrá facturado, yo creo que más o menos, por lo menos 1 millón menos de lo que había facturado levantando una valoración más baja, que no era tanto más baja tampoco. Sí. Entonces, si realmente tú haces los números y dices, Dios, que eso de 1 millón en ese momento, aunque dentro de 5 años dices, esos 3 meses que pedí, claro, quizás me han costado el 10 o 20% de la empresa, de valoración final. Y estamos hablando de una diferencia de un 5% de dilución. Entonces, vuelvo a lo mismo, gana un 20 o perder un 5. Entonces, yo sí que creo que la valoración realmente da un poco igual, es la dilución al final del proceso y el tiempo. El tiempo es lo único que no puedes recuperar. Todo lo demás se puede resolver. El tiempo perdido no lo puedes resolver. Y si ese tiempo perdido te cuesta en tu empresa, el coste puede ser muy alto. Vale, con esto vamos a cerrar. Me ha parecido la guinda perfecta para cerrar este bloque de financiación. Me gustaría entrar en el bloque del pitch de venta, ¿no? Tú estarás acostumbradísimo de escuchar pitch de ventas. Sí. ¿Qué tiene que tener ese pitch perfecto? Bueno, hay unos cuantos, digamos, criterios muy concretos, pero vuelvo a lo que he dicho antes. El pitch tiene que generar suficiente confianza en el inversor que quiere saber más. No es más que eso. Vale. Es un anzuelo. Tiene que ser un anzuelo lo suficientemente apetecible que el pez muerde el anzuelo. ¿Vale? Y para eso tiene que generar confianza. Ahora, vuelvo a lo de antes. ¿Cómo generas confianza? Pues,
si el equipo es lo más importante, pues demostrando muy bien porque el equipo es tan bueno, ¿no? Claro. Si una de las muestras de que el equipo va bien es tracción, pues tus métricas. Claro. Si estás con un inversor que lo que busca es un exit, pues quizás comenta algo relacionado con exit, que no pone nadie en ninguna de sus decks, porque así ve que tienen los objetivos alineados, porque eso es un riesgo, ¿no? Que no tuviésemos los riesgos alineados. Pero en general, todo lo que puedes hacer que genera confianza en un cliente, en general, te va a ayudar. Si tú tienes clientes muy buenos, pues no digas que tienes 5 clientes. Digo, no, yo tengo Mercadona, Repsol, yo qué sé, Peugeot y tal. Pon los clientes, yo sé que estos clientes los conocemos. Claro. Vale, pues la empresa está bien. Pues todo lo que puede generar confianza. ¿Cuál es el error más crítico que suele cometer un emprendedor a la hora de realizar este pitch? Vale, ya no el deck. Tú dices el pitch. Pues muchas veces no ponen lo que buscan. ¿Vale? Hay veces que la gente hace un pitch que no buscan inversión, por ejemplo. ¿Vale? Y no, pero no está mal. Vamos a ver, no deberían estar en un foro de inversión si no buscan inversión. Pero bueno, pasa. Y no ponen nada. No ponen qué buscan. Claro. Y bueno, entonces acabas de perder una oportunidad. Claro. Porque si tú hubiese puesto, pues, busco clientes. Si conoces empresas que podrían estar interesadas en lo mío, dame un toque. Pues, ya le has hecho un call to action. Claro. Si no haces un call to action, imagina, tú estás en un foro de inversión, eres un inversor, acabas de escuchar 5 pitches. Yeah. Te llega uno, te hace un pitch y dice al que tiene al lado, digo, ¿este qué quiere? Este no busca ni inversión. No, vale, bueno, ¿qué haces mentalmente? Pasas a otra cosa. Pasas a otra cosa. Y dice, empieza a ver el WhatsApp, claro. Piensas, si fuera mujer, empieza a pensar en las 50.000 cosas que tiene que hacer. Si eres hombre, empieza a pensar, tengo hambre. No sé qué, ¿no? No, eso es una broma. Pero que empiezas a pensar en otras cosas. Claro. ¿No? Entonces, cuando si ellos no te ponen un call to action, no lo vas a saber. Y luego, como te he dicho, criterios de inversión muchas veces van alrededor de la valoración máxima, el tamaño de ronda, la serie, no sé qué, no sé cuánto, los objetivos, digamos, de la ronda. Yo solo invierto en empresas que quieren lanzar en Estados Unidos. Pues si tú no tienes tu roadmap puesto, pues claro. Ese inversor dice, yo no sé si vas a invertir en Estados Unidos. Si tú pones, yo voy a invertir en Estados Unidos, no sé qué, no sé cuánto, y un poco volviendo al primer truco que te dije, ¿no? Es la tesis de inversión, pues yo sí que voy a Estados Unidos. Entonces yo creo que lo principal es no poner lo que... el fallo, quizás no más común, pero más grande que puede comentar, es no especificar qué buscan. Vale. ¿Qué importancia tiene el storytelling en todo esto del pitch? Bueno, te aumenta los niveles de confianza, ¿no? Si tú tienes un storytelling muy bonito... Sí. Y muy claro, pues aumenta los niveles de interés del inversor. Claro. Es decir, no, pero yo he hecho esto por, yo qué sé, tenemos uno ahora mismo que acabamos de, invertimos hace 2 meses, creo, que es de salud digital. Pues ayer estaba hablando con un inversor de salud digital, que son más grandes que nosotros, invierten más cantidad en etapas más avanzadas. Pero le dije, mira, que tenemos esto en participar, y digo, ¿y qué le cuento yo a él? ¿Vale? Que es un equipo que ha trabajado juntos antes, claro. Que han vivido en otros países y han montado cosas en Angola, en Estados Unidos y tal, que conocen cómo trabajan, que ya tienen un nivel de tracción porque están trabajando con 5 hospitales en Galicia, que hay un valor aportado por producto muy grande y es esto. ¿Y qué es lo último? Volviendo a storytelling, que todo esto salió porque esto es una cosa relacionada con máquinas de radiología, ¿no? Y todo empezó porque uno tenía un familiar que tuvo un problema y se dieron cuenta del porqué del problema y decían, yo voy a resolver esto. Claro. Por lo cual, encima hay propósito.
Claro. Entonces, pues, ese es el storytelling. Entonces, y yo lo conté, bueno, yo lo hice en 30 segundos. No, yo iba al grano, sabía lo que... Claro. No lo que quería escuchar, sabía de los criterios, Sí. de los parámetros de la empresa, cuáles iban a ser importantes en su caso. Claro. Pero bueno, el storytelling es importante. Sí, si te contesta un inversor, ya hay 1000 o ya hay otros cientos como tú, ¿qué le tendríamos que responder? Bueno, lo que te diferencia, ¿no? Lo que es por qué tienes una diferenciación competitiva Sí. y el nivel de defensibilidad que tiene ese proyecto. Piensa que nosotros estamos invirtiendo para 5 a 7 años. Claro. ¿Qué nos hace confiar en que dentro de 5 o 7 años todavía vas a tener un producto que es muy bueno? ¿Qué te hace? ¿Cuál es tu, digamos, ¿cómo se dice? Tu foso defensivo, es la forma de decirlo. ¿Tienes un foso defensivo? ¿Tienes un foso? Está bueno. ¿Sabes? Pues cuenta esas cosas. No, lo que nos diferencia es esto. Que puede ser muchas cosas, ¿eh? No tiene que ser solo producto, puede ser relaciones, partners estratégicos, acuerdos, el equipo, no sé, puede ser muchas cosas, ¿no? La velocidad, agilidad. Sun Tzu decía que no es el ejército más grande que gana, sino el más ágil, ¿no? Entonces, que hay muchas cosas, pero eso es lo que hay que responder. Y si no tienes claro qué te hace diferente, ¿y qué te hace que pase a ser diferente y pase a seguir teniendo y creciendo en clientes de aquí a 7 años? Quizás no deberías ser fan, ¿verdad? Claro, yo creo que muchas veces esta respuesta, y la he visto, cuando le dicen justo esta frase, no, yo es que soy disruptivo. Como que lo han aprendido de algún libro, lo han aprendido de ChatGPT o de cualquier aplicación. Dicen, no, yo es que soy disruptivo. Ya, pero dime el por qué, ¿no? O lo que tú decías, ¿no? ¿Qué te hace diferente al resto y porque yo tengo que invertir en tu empresa y no en la de al lado, que igualmente vende lo mismo, pero tiene otras características, como justo estabas comentando, que te diferencia. Y además, mira, disruptivo. Tú conoces el Penny Black, ¿no? La bicicleta, que tenía una rueda súper grande y una muy... Sí. Ese era muy disruptivo. Claro. ¿Cuánto ves en la calle? Ninguno. Ya está. Vale. Yo soy emprendedor. Sí. Tú eres el inversor, sí. Y tú empiezas a mostrar interés en mi propuesta. Sí. ¿Cuáles son las preguntas que tú me harías a mí? Bueno, es que en mi caso yo me centro mucho en el founder. Okay. Es decir, cuando te he dicho que hacemos múltiples llamadas, sí. Las llamadas mías se centran mucho en el founder, sus objetivos, sus orígenes, los orígenes del proyecto. Entonces, en mi caso, yo me centro más en el storytelling, es decir, ¿quién eres? Vale. ¿Vale? Te cuenta tu historia y dices, vale. ¿Y el proyecto qué? Y te cuenta el proyecto. Vale. ¿Y hacia dónde va el proyecto? Y te cuenta el proyecto. Vale. Y digo, ¿y tú qué quieres sacar de esto? Y te cuenta. Y si todo eso encaja, pues en mi caso, sí. me tiene ganado. Vale. Dime un punto que a ti te enamore y que digas, con esto tiene ya mucho recorrido esta inversión. Vale. Para contestar esa pregunta yo soy muy malo, ¿vale? Porque vale. Realmente casi todos los proyectos me enamoran, ¿vale? Vale. No, por eso somos múltiples en el proyecto y claro. Por eso hacemos estas puntuaciones. Esto es que la razón que confiamos en el olfato, pero también tenemos todo esto, lo que te he comentado, puntuaciones objetivas, subjetivas, no sé qué, es para que no nos dejemos engañar en esos falsos positivos, ¿no? Vale. Entonces, en ese sentido, soy un poco más, porque a mí me gusta el emprendimiento, a mí me gusta esa energía y tal, ¿no? Entonces, no soy el mejor contestando a esa pregunta. pero te digo que lo que sí hacemos es que tenemos, por ejemplo, uno de los que hace las segundas llamadas, porque la persona que hace las primeras llamadas también se enamora mucho por los proyectos. El segundo es un ex nano físico. Vale. Joder. Alguien que simplemente mira los datos 100% objetivos de la empresa. Entonces eso nos ayuda mucho tener, y el cuarto, en el caso de que
lleguemos a una cuarta llamada, que normalmente no hace falta, pero si lo queremos hacer, también es súper analítico. Entonces nosotros lo compensamos, ¿vale? Si hacemos 4 llamadas, tenemos como más emocional, la parte más subjetiva, de una ¿no? forma más racional, más emocional, más racional. Vale. Entonces compensamos, digamos, esto. Como que tienes un equipo, ¿no? Que es una parte muy subjetiva y otra más objetiva y al final buscas ese equilibrio, ¿no? Claro, porque es como eso es el ser humano. Al final, todos los negocios van de personas, ¿no? Claro. Y las personas tienen una parte racional y una parte emocional. Claro. Por lo cual nosotros, para entender y trabajar bien y analizar bien esas personas, también tenemos que ver una parte, digamos, un poquito más emocional y una parte más racional. Claro. Realmente, si te pones a pensar, es de sentido común. Por eso ayuda a tener un equilibrio en el equipo. Vale. Pero bueno, eso en todos los equipos, ¿no? Sí. Una vez que ya te ha enamorado ese proyecto, han pasado las 4 llamadas, como me dices, y es un sí, ¿cuáles son los siguientes pasos que continúan para definitivamente depositar el dinero? Vamos a entrar aquí un poquito en una parte más técnica. Vale, pues hacemos un term sheet, que son básicamente una carta de intenciones, sí, realmente, que especifica los criterios principales de la inversión, ¿vale? La valoración, el ticket de inversión, algunos criterios que necesitamos, por ejemplo, yo qué sé. Ayer estamos hablando de un inversor que va a invertir, o en principio va a invertir, envía un term sheet para invertir en una participación nuestra, y uno de sus criterios es que se tiene que montar un comité de remuneración para los founders, ¿vale? Y de hecho estamos haciendo una llamada para montar un comité de esto. Vale. Pues te metes estos tipos de criterios, cambios que hay que hacer en el pacto de socios, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Firmas el term sheet. Esto es vinculante para la startup, no es vinculante normalmente, 99,9% de los casos, no es vinculante para el inversor, porque el inversor tiene que seguir el resto del proceso, ¿eh? Una vez firmado esto y sabemos que vale la pena hacer el resto del trabajo, entramos en due diligence. Entonces, due diligence, miramos aspectos legales y financieros. Un due diligence habitual, pues nivel de deuda, yo qué sé, cosas que muchas veces encontramos que están mal, ¿no? Que el dominio de la empresa está en nombre del founder, ¿no? Porque lo montó antes de montar la empresa, o yo qué sé, el patente que ha pedido está en nombre del founder, porque no del científico founder, no en nombre de la empresa, cosas así, ¿no? Tiene gente que están contratados como autónomos que deberían ser laborales, yo qué sé, lo típico cosas que si miras cualquier pyme en España encontrarías, ¿no? Pues revisamos todas esas cosas, fijamos las cosas que tienen que cambiar para que nosotros invertimos, y luego a nivel financiero, pues a nivel de deuda, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Una vez que tenemos una due diligence positivo, un informe de due diligence positivo, en nuestro caso tenemos que hacer, se puede hacer antes también, ¿no? Ligado a due diligence, pero nosotros solemos hacer un comité de inversión ya formal para confirmar, oye, ya tenemos el informe de due diligence, tenemos el term sheet, tenemos los criterios, vamos a hacer esta inversión, que menos que algo feo ha salido en la due diligence, es un sí. Creo que hay 2 casos donde no ha salido, pero por cosas de eso de propiedad intelectual. Vale. Y no lo querían resolver, entonces dijimos, ¿por qué no podemos invertir? Si la empresa no tiene la propiedad intelectual, ¿en qué invertimos? Que no podemos, ¿no? Pero hacemos un comité formal. Una vez que hemos hecho el comité formal, firmamos un contrato de inversión con la startup, que es básicamente el term sheet, las cláusulas, digamos, del term sheet, pero ya vinculante para ambas partes. Y luego, como somos un fondo, tenemos lo que se llama un depositario, un banco depositario, que son los que hacen los desembolsos, ¿vale? Sí. Para que nosotros no podemos
digamos, malgastar, claro, digamos, el dinero de los inversores. Es decir, que llega imagina que te secuestra a alguien y dice, págame todo el dinero a este cuento. Pero no podemos, no. Claro, claro. Hay un banco depositario que hace los ingresos. Pues entonces, el banco depositario tiene que hacer KYC sobre la empresa, ¿no? Sí. Para asegurarse de que existe de verdad, que quienes dicen ser los dueños son los dueños, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, toda esa información ya tenemos de todos fondos en la claro. due diligence, por lo cual lo presentamos a la empresa, al banco depositario, y más o menos en una semana, de vez en cuando un poquito más rápido, hacen el desembolso. Vale. ¿Y Ese es el proceso total. ¿El pacto de socios que lo hemos pasado de soslayo? Bueno, porque el pacto de socios entra dentro de lo que es la due diligence. ¿Vale? Okay. Entonces, el pacto de socios, cuando nosotros metemos en el term sheet, que es, digamos, el primer paso, una vez que has decidido invertir, en el term sheet solemos meter, pues, mira, estas cláusulas debemos tener en el pacto de socios. Luego, durante la due diligence, revisamos el pacto de socios. Si el pacto de socios no incluye todas las cosas que nosotros necesitamos, pues entonces le negociamos con ellos para que eso esté cerrado también. Pero es parte de, digamos, del proceso de due diligence. Si estuvieras en la parte contraria, en la parte del emprendedor, y te dan ese pacto de socio, no tuvieras abogado, ¿cuáles serían para ti esas cláusulas que más riesgo te conllevarían o las que te harían saltar las alarmas? Yo creo que los principales probablemente son tag-along y drag-along, es decir, las cláusulas que te fuerzan vender o que te permiten vender, ¿no? Si otro vende, pues el tag-along es que yo también. Claro. Y el drag-along es que si alguien vende, pues cuando llega un cierto porcentaje de la empresa, pues todos tienen que vender. Que tiene todo el sentido del mundo. Es para que no llega el founder y dice, yo vendo y de repente es otra empresa. Claro. Entonces tienes que tener, digamos, un derecho de acompañamiento, que es el tag-along. Y el drag-along es que si llega un comprador y la mayoría de la gente quiere vender, y dicen yo solo compro el 100%, pues entonces no puede haber uno con 1% que dice yo no vendo, pues entonces tiene que haber derecho de arrastre en ese caso, ¿no? Eso quizás son los principales, y luego las tomas de decisión y las mayorías reforzadas. ¿Qué son las decisiones que un founder puede tomar solo y qué son las decisiones que tiene que tener el founder o los founders más algunos externos, ¿no? Y eso suelen ser, pues, cosas como destitución del propio CEO, montaje del consejo de administración, de ampliaciones de capital y tal. Sí que una de mis primeras experiencias como emprendedor, y era externo, no me pasó a mí, pero fue una empresa con la cual estábamos trabajando y trabajamos muy de cerca, le hicimos ganar mucho dinero, de hecho, y ellos pasaron por una situación poco fea donde una empresa invirtió como minoría, pero terminó como hizo una buena negociación, digamos, del pacto de socios, o mejor dicho, yo creo que los founders no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, pues al final era capaz de hacer rondas, es decir, hizo que el porcentaje de los socios que podrían decidir ampliaciones de capital era tan bajo que básicamente ellos decidían las ampliaciones de capital. Wow. Y ellos tenían pasta y los demás no tenían. Entonces acordaban ampliaciones de capital, 3, 4 seguidos, donde ellos ponían dinero, sí que ponían dinero, pero en condiciones que diluía a todos. Yo creo que empezaban con como el 35%, terminaban con el 95% al final del proceso. ¿Qué lapso de tiempo suele recomendar entre ronda y ronda? Bueno, los 18 meses es como el estándar, digamos, del mercado. Mira, levantar una ronda en condiciones, todas
6 meses, mínimo. Todo el proceso que yo te acabo de comentar nuestro, solo esa parte de la due diligence, podemos tardar un mes. Claro. Es que también hay alguna vez que hemos tardado días. Claro. Creo que el más rápido han sido 2 días, ¿no? Wow. Pero Dios, eso es muy difícil. Claro. Tiene que poner todos los recursos a resolver solo ese problema y tenemos muchos fuegos todos los días. Claro. Por lo cual se suele ir pasando, tú pides una información, te llega 2 días más tarde, ya es feria de abril, claro. por lo cual no, ¿sabes? Hay como son todo, momentos, ¿no? Va aumentando el tiempo. Claro. Entonces, levantar una ronda en condiciones te suele tardar 6 meses. Y levantar una ronda sin haber tenido progresos suficientes desde la última, es que es muy difícil. Claro. De hecho, lo más fácil siempre es vender a tus clientes actuales, no a nuevos, ¿no? Es más fácil vender a tus clientes actuales. Tus inversores actuales también, digamos, es más fácil vender a tus inversores actuales que a nuevos. Claro, sí, que ya están dentro, te conocen todo lo bueno y lo malo, ¿no? Claro. Si tú no has avanzado desde la última ronda, tus inversores actuales no van a invertir. No van a avanzar. Porque no has conseguido lo que dijiste que ibas a conseguir. Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo tardas en cumplir, digamos, esos? Yo creo que 2, por lo menos 1, y en un momento, en un mundo perfecto, 2 hitos. Vale. Desde la última ronda, pues probablemente tardas más o menos 1 año. Es verdad que todo va a más velocidad, cada vez a más velocidad, por lo cual puede ser más rápido, pero si tú tardas 1 año en conseguir los hitos y con los hitos vuelves al mercado defendiendo una valoración mejor, no sé qué, más alta, no sé qué, no sé cuánto, y luego tardas 6 meses, pues necesitas 18 meses. Claro. Hemos hablado de varios conceptos, pero hay uno que se me ha escapado y que lo suelo ver mucho. Estoy bastante acostumbrado a verlo, son las notas convertibles. ¿Puedes explicarnos qué son? Bueno, básicamente son acuerdos de inversión con unos criterios que se verá en el futuro, ¿no? Se convierte la nota en el futuro sobre unas condiciones que están incluidas en ese contrato, ¿no? Los principales son el suelo, es decir, a qué valoración mínima, si hay un mínimo, ¿vale? Pero a qué valoración mínima se convertirá la valoración máxima a la cual se convertirá y el descuento que recibe el inversor que hace la nota, que compensa el hecho de que están invirtiendo en este momento, ¿no? Sí, es verdad que no es necesario tener un cap, un suelo, un techo, un cap, un floor, es lo que lo solemos llamar, pero bueno, un suelo, un techo, ni es 100% necesario que haya descuento. Claro. Pero bueno, si no hay descuento, nadie va a invertir. Y lo normal es que alguien quiere invertir sabiendo más o menos a qué valoración está invirtiendo. Claro. Luego puedes añadir más cosas, ¿no? Pero bueno, la siguiente cláusula, ¿en qué momento se convierte, ¿no? Claro. Eso suele ser ligado o a tiempo, es decir, esto es un máximo de 18 meses, o puede ser cuando se haya levantado una cantidad mínima de inversión. Pues cuando hayamos levantado 500.000 euros, se convierte a la valoración que se acuerda para ese dinero, ¿no? Vale. Es una forma de como dar una patada básicamente a la pelota más adelante que a priori puede interesar a todo el mundo. Nosotros no nos gusta mucho, sinceramente, porque por eso mismo queremos saber las condiciones en las cuales estamos entrando. Entonces, nosotros en notas convertibles solemos tomar el techo, el cap, como la valoración a la cual entramos. Vale. Por lo cual, si ese cap está muy alejada de la situación actual, es decir, la valoración actual, pues entonces, por lo que he dicho, por coste de oportunidad, vamos a decir, mira, este tiene una valoración muy alta. Claro. Y entonces, pues no nos interesa invertir. Claro. Pero bueno, es muy común que se tenga. Sí.
Vamos a llegar a ese momento soñado, ¿no? Ya hemos pasado como todo el tránsito, ¿no? Y es el exit, ¿no? ¿Qué ocurre en el exit con los fondos y qué ocurre en el exit con el founder? Bueno, en un mundo perfecto sería lo mismo para todo el mundo. Es decir, todos los founders, bueno, probablemente tienen que seguir. Bueno, en un mundo perfecto los founders ni seguirían trabajando en la empresa. Bueno, complicado. Bueno, hay un caso aquí de Málaga de hace muy poco que exactamente eso pasó. No voy a decir cuál, no sé si es información pública, claro. Pero pasó hace muy poco. Wow. Y el día siguiente el founder salió y había solo uno. Pero bueno, en un mundo perfecto, el founder sale, los fondos salen, han vendido, tienen el dinero, lo tienen ingresado, firman el notario y tal. Es más habitual que los fondos salen con un pago y no tienen que seguir y el founder pues tiene que seguir más tiempo. Y también es más habitual que no hay un pago único todo a la firma y hay lo que llaman earnouts y hay cantidades que van pagando a futuro. En el caso que te he dicho no había earnout tampoco. Vale. Es decir, que fue la venta, digamos, perfecta, ¿no? Pero normalmente hay un pago inicial y luego a todos los socios y luego los founders tienen que seguir trabajando un tiempo, que puede ser fácilmente 2 años. 2 años, sí. Y los earnouts pues normalmente van ligados a ese tiempo, ¿no? Por lo cual los propios fondos pues también no cobran todo hasta dentro de 2 años. Y luego tienes otros pequeños otros detalles que pueden afectar, pues si hay liquidation preferences o lo que sea, pues puede encontrar una situación distinta entre los founders y los fondos y entre fondos. Sí. Así que puede haber quizás un fondo que ha acordado que ellos en el momento de venta reciben todo y que reciben todo a un mínimo de múltiplo de lo que metieron. Entonces pues todos los demás se ven afectados por eso, ¿no? Es decir que eso sería una situación muy agresiva, ¿no? Pero quiero decir que puede haber luego diferencias por el tipo de acción que tiene cada uno de los socios dentro de la empresa. Yo, para ir concluyendo ya, ¿vale? Me gustaría que fuéramos al pasado, ¿no? Y con todos los conocimientos que tú tienes actualmente, ¿qué haría Tom Horsey para levantar una ronda en una startup desde cero? Bueno, mira, como te digo, la confianza, bueno, básicamente lo hacemos, ¿no? Es decir, cuando hacemos fundraising para un fondo, que no es tan distinto. De hecho, yo creo que un fondo es más difícil que una startup porque hay una palanca, hay una palanca que no tienes para nada, que es valoración. Claro. No puedes modificar valoración. Puedes tener situaciones, digamos, menos beneficiosos para los que entran más tarde comparado con los que entran antes, ¿no? Por eso que hasta cierto punto eso podríamos llamarlo valoración. Pero bueno, no podemos jugar con valoración. No tenemos, digamos, un producto. Tenemos una promesa, un PDF, ¿vale? Que se base en el histórico, en nuestro conocimiento, ¿no? Pero es un PDF, un folleto informativo. Sí. No es más. Entonces, mientras otro puede decir, pues, vente a mi oficina y veis, yo qué sé, los cacharros, si son físicos, o nos metemos en un Zoom y te enseño por dentro cómo funciona la herramienta. Pues nosotros no tenemos eso, podemos intentar enseñar cuáles son nuestros procesos, por un poco lo que acabo de hacer aquí, ¿no? Claro. Que no es muy distinto lo que haría a un inversor total. Pero bueno, en respuesta concreta a la pregunta, lo primero que hay que hacer es tocar donde ya hay confianza. Porque, como te digo, si hay que confiar en un proyecto, estamos comprando como inversores en startups el futuro, una promesa del futuro. Claro. Siempre compras el futuro, ¿no? Por eso el texto legal dice
Datos históricos no son una... Yo qué sé, no me acuerdo cómo es. Datos pasados no garantizan el futuro, ¿no? Eso, vale, exacto. Pero siempre compran el futuro. En cualquier cosa que compramos estamos comprando el futuro. Pero en una startup compramos una promesa de futuro. No es solo que compramos el futuro, que no hay datos en los cuales pasamos para comprar el futuro. Entonces, los niveles de confianza que alguien puede tener en tus capacidades, en tu histórico y tal, son muy importantes. Entonces, si es levantar una ronda, yo empezaría, bueno, realmente todo empieza mucho antes, ¿no? Claro. Es decir, esto es, mira, nosotros levantamos los primeros, yo creo que era como 6 millones del primer fondo, sin nada. Es decir, no teníamos nada, teníamos un PDF en 4 semanas. Joder. Entonces dices, coño, ¿cómo has levantado una ronda en 4 semanas? Realmente, y era, yo qué sé, 30 llamadas de teléfono. No eran 30 llamadas de teléfono, eran 25 años de experiencia en lo cual habían confirmado a esa gente. Entonces, realmente todo empieza mucho antes. Claro. Si yo fuera a crear una startup y ya tenía una idea de qué quería hacer, empezaría a moverme para, digamos, alinear los planetas, pero cuando llega el momento, pues ya salgo al mercado. Pues eso que quiero decir. Pues el equipo, buscaría un equipo muy complementario que me ayudase mucho. Los clientes, empezaría a hablar ya con el cliente, identificar cuáles son, montar mi base de datos. Sí. Los inversores que más valor me podrían aportar, identificarlos, hablar con ellos, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, que todo ese trabajo lo haces antes. Es como un exit. Tú has hablado del exit antes. Un exit suele tardar 2 años. ¿No? Es decir, que tú tienes que preparar 2 años antes. Pero realmente, si tú quieres un muy buen exit, te preparas antes de eso. Claro. Tú ya te identificas un poco quiénes pueden ser tus compradores y te haces su proveedor, por ejemplo. Claro. Para que ya te conozcan, porque ya tienen entonces un nivel. Si son tus clientes, ya confían en tu producto, porque lo han contratado. Claro. Entonces, si ya confían, te hace mucho más fácil cuando quieres venderle toda la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que empezaría mucho antes, bueno, y empiezas, digamos, si no tienes una red de contactos que tenga esa confianza, pues empieza a montar, tiras de hilos y paso a paso. Roma no se construyó en un día. Pues lo mismo esto. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Te doy muchísimas gracias porque nos has dado muchos trucos y muchísimas gracias por todo. No, que va, encantado, que por eso estamos, ¿no? Es lo que te he dicho, nosotros intentamos tener una filosofía abierta, ¿sabes? Que partimos de la base de que la marea sube todos los barcos. Claro. Y intentamos ser transparentes, abiertos, sobre todo con nuestros inversores, ¿no? Porque es nuestra familia, en nuestra comunidad y con nuestros fundadores. Pero bueno, que hasta cierto punto te abres a todo el mercado porque yo creo que todos nos beneficiamos en ese sentido. Pues muchas gracias. De nada, a ti.